Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores de este programa Palabra y Vida. Nos encontramos en plena Cuaresma, concretamente en la tercera semana de la Cuaresma. Y es martes. Pero este martes es día 25 de marzo, y en este día la Iglesia celebra una importante solemnidad, la solemnidad de la Anunciación del Señor. Solemnidad quiere decir que es la máxima categoría litúrgica que puede tener una fiesta. La solemnidad pues va unida al hecho de que se hagan dos lecturas de la palabra de Dios en la misa, la primera normalmente del Antiguo Testamento, la segunda normalmente una epístola, y que también se recen en la misa el Gloria y el Credo. Cuando normalmente una solemnidad coincide en domingo, es tan importante la solemnidad que pasa por encima de las fórmulas, oraciones y lecturas propias del domingo para celebrarse la solemnidad. Es una solemnidad del Señor. Hay solemnidades que tienen por protagonista la Santísima Virgen María, por ejemplo, la del día 1 de enero, Santa María Madre de Dios, o la Inmaculada Concepción, o la Asunción de la Virgen. Hay solemnidades de algunos santos, por ejemplo, la reciente de San José, o la de los apóstoles San Pedro y San Pablo, y hay solemnidades del Señor. Es solemnidad del Señor. Sin embargo, ustedes seguramente coincidirán conmigo en que puede ser considerada tanto solemnidad del Señor como solemnidad de la Virgen, porque es la solemnidad de la Anunciación. En la Anunciación a María, de parte de Dios por medio del ángel Gabriel. El protagonista es Dios y María. Por tanto, es solemnidad del Señor, pero es también, por lo menos para nosotros aquí en Radio María, una solemnidad de María. Y una solemnidad que terminó imponiéndose en la Iglesia de Roma en el siglo VII, y siempre se llamó así, Anunciación del Señor. Nosotros también hablamos de la encarnación del Hijo de Dios. En la Anunciación nos fijamos más en María, cuando hablamos de encarnación nos fijamos más en el Señor, que descendiendo del trono de la Trinidad en los cielos, toma carne en el seno de María y se hace hombre. Encarnación, anunciación, celebramos exactamente lo mismo. Pero la Iglesia, además, desde hace ya años, en esta solemnidad de la Anunciación, celebra una jornada especial. Es la jornada por la vida, para concienciar a todo el mundo, no ya solo a los cristianos, sino a todos los hombres de buena voluntad, que la vida es un don precioso de Dios, es el primero de todos los dones, y que esa vida tiene que ser acogida con gratitud,
como un regalo, tiene que ser cuidada, protegida, tiene que ser respetada. Y esto desde el mismo instante de la concepción, su comienzo, la concepción, hasta el momento de su fin por muerte natural. Pienso que una de las grandes quiebras de la cultura contemporánea y un motivo por el que la decadencia de nuestra civilización es algo ya claro y palpable, es por no respetar la vida. Cuando se pensó que era un progreso extraordinario de la humanidad eliminar de las legislaciones, al menos de muchas legislaciones, la pena de muerte, por la dignidad que tenía la vida, sin embargo, las leyes aprueban otras formas bárbaras de dar muerte, y no ya a culpables condenados, sino a inocentes. El aborto, que atenta contra la vida en sus primeros momentos, y la eutanasia, que convierte el homicidio o el suicidio en algo legal, dependiendo solamente del querer de la persona, como si la vida fuera algo propio y no un regalo, un don que he recibido para cuidarlo. Pues vamos nosotros a comenzar escuchando la palabra de Dios, como cada día, para aplicarla a nuestra vida. Comenzamos por el maravilloso Evangelio de San Lucas, tantas veces escuchado, capítulo 1, versículos 26 al 38, que dice así: En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel: ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón. El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó: He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. Este texto evangélico de la Anunciación nos lleva directamente al corazón del misterio cristiano, del misterio de la salvación. Aquí empieza todo, aquí todo alcanza su cumplimiento y alcanza su plenitud. Es la plenitud de los tiempos. Es un momento verdaderamente único en la historia de la humanidad, aquel en que Dios mismo se desposa con la naturaleza humana, la adopta como naturaleza propia también. La segunda persona de la Trinidad Santa entra en nuestro mundo por esa puerta que le abre María y se hace hombre. No entra por esa puerta dando un portazo ni una patada a la pared para derribarla, a la puerta para derribarla. No entra en nuestro mundo con estruendo, sino en el silencio,
en la intimidad del hogar de aquella doncella de Nazaret que seguramente vivía con sus padres. En este diálogo tantas veces escuchado, tantas veces meditado, que nos ha arrancado tantas veces lágrimas de devoción y de emoción. Fijémonos en algunos detalles. En primer lugar, en la fe admirable de María. María parece, por el texto, que no entiende perfectamente lo que el ángel le está diciendo. No entiende aquello de llena de gracia, aquello de el Señor está contigo. María no es que dude del poder de Dios, no es que piense que Dios se equivoca. La pregunta que realiza no es una objeción a aquello que Dios ha decidido, a la elección que Dios haya hecho. Ella no dice en ningún momento, yo no sirvo, yo no valgo, es imposible, esto no va conmigo, no lo dice. Dice, ¿cómo será eso? Se pregunta cómo se realizará el misterio, porque ella se sabe colaboradora de ese misterio, y tiene que conocer mínimamente qué es lo que Dios quiere para poder secundarlo. Por eso es una conmovedora actitud de fe, de una fe en medio de la oscuridad, en medio del desconocimiento de todas las consecuencias que va a tener su entrega a Dios. María se abandona, se fía perfectamente de que Dios es capaz de hacer incluso lo que parece imposible. Realmente, ¿qué diferencia con nosotros, con nuestras pobres vidas? Nosotros tan prudentes a lo humano. Nosotros que no queremos aceptar nunca nada que no hayamos comprendido perfectamente, nada que no podamos controlar del todo. Nosotros que escuchamos este Evangelio, haciendo el propósito de llevarlo a nuestra vida, tratando de confiar en Dios más plenamente. Pero, en segundo lugar, María no simplemente cree, María además acoge el don de Dios, ese don de una vida misteriosa que empieza a desarrollarse en ella. Acoge. Cuando a veces decimos tantas veces el sí de María, no es el sí de María, es el hágase de María. Si nos quedamos simplemente en que María dijo sí, eso podría ser un consentimiento a lo que Dios quiere, pero un consentimiento pasivo. María no dice sí, dice hágase, que no es en absoluto un consentimiento pasivo, es un abandono en Dios, pero un abandono activo. María no está diciendo una expresión de resignación, sino que se está entregando totalmente a la acción de Dios, dispuesta a poner de su parte lo necesario. Esa palabra, el verbo que ella acoge en su seno, encuentra realmente en María una tierra buena, una tierra fértil. Ella acoge esa semilla como la tierra buena de la parábola que es capaz de producir el 100 por 1. María no produce el 100 por 1, sino que es incalculable, ni por miríadas de millones, el beneficio que ese hágase de María nos trae. Actitud de acogida y actitud de abandono. Es una disposición interior de su alma, un alma totalmente abierta a Dios. También nosotros, mirando a nuestras pobres vidas,
tomamos conciencia de nuestras numerosísimas y grandes resistencias a lo que Dios quiere. Podemos llegar a entender, incluso ahora, al cabo de los siglos, mejor que María, qué es lo que Dios quiere de nosotros, y sin embargo nos resistimos. Quizás porque no nos reconocemos plenamente necesitados de Dios. En tercer lugar, también podríamos destacar en María la humildad. Ella se define a sí misma como la esclava del Señor. Y ya sabemos que a un esclavo no hay que pagarle siquiera por lo que hace. Ella no se pone en el centro, no entiende que su vocación sea una vocación de honor y de privilegio, sino que ella lo entiende como un servicio humilde que ella puede prestar a su Dios. No es un motivo de ensalzarse, sino un motivo de humillarse. Esa es la humildad de María. Reconoce que todo viene de Dios, que todo lo hace Dios. Y ella simplemente se entrega a esa acción con una perfecta docilidad. La humildad de María es la que abre realmente las puertas a Dios. Abre las puertas a la gracia de Dios que por María se va a poder derramar en todos los hombres. Se puede derramar en nosotros hoy, si la queremos, si la acogemos. Porque Dios, como he dicho antes, no derriba la puerta de un puntapié, no fuerza. Dios busca corazones como los de María, verdaderamente humildes, que le abran la puerta apenas escuchen su llamada, su toque. Y recordemos también, por último, que la vocación de María es una vocación no solamente personal, para su propio beneficio, para su propia felicidad, sino que es una vocación para la vida del mundo, para la salvación del mundo. No se encierra ella en una experiencia interior, una experiencia puramente mística. No, su hágase permite que Dios comience la obra de la redención de los hombres, aquella que había prometido realizar desde el tiempo del paraíso. También nosotros, como María nuestra Madre, estamos llamados a colaborar, no a colaborar desde nuestras fuerzas, que son pequeñas, desde nuestras cualidades, talentos y valores, que son apenas nada. Estamos llamados a colaborar como María desde nuestra pequeñez, desde nuestra humildad, pero puesta con confianza en sus manos. María es madre con mayúsculas, con una maternidad que es maternidad divina, pero que es maternidad de todos los hijos de Dios. El compromiso por el cuidado y la defensa de la vida tiene que ser consustancial al cristiano, y como antes creo que he dicho también, de todo hombre de buena fe.
aunque sea muy brevemente, vamos a escuchar también la primera lectura muy hermosa del libro de Isaías, capítulo 7, versículos 10 al 14, y capítulo 8, versículo 10. Dice así: en aquellos días el Señor habló a Ahaz y le dijo: pide un signo al Señor tu Dios, en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo. Respondió Ahaz: no lo pido, no quiero tentar al Señor. Entonces dijo Isaías: escucha, casa de David, no os basta cansar a los hombres, que cansáis incluso a mi Dios, pues el Señor por su cuenta os dará un signo. Mirad, la Virgen está encinta y da a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, porque con nosotros está Dios. Este texto de Isaías fue pronunciado como un oráculo en un momento difícil, porque el rey Acaz se sentía amenazado por enemigos, y ante ese temor está pensando buscar alianzas con otros países para defenderse. Isaías, en cambio, le exhorta a pedir un signo de que Dios mismo va a ser el Salvador. Y el signo que se le va a dar es el de la Virgen, que concebirá y dará a luz un hijo. Es un signo absolutamente inesperado. Nadie podría pensar que este podría ser el signo salvador para Acaz y para el pueblo de Judá. Frente al miedo, frente a la incredulidad del rey, se le anuncia ese signo. El Dios que va a actuar es Emmanuel, es el niño que va a nacer, es Dios con nosotros. Se anticipa perfectamente de forma profética el misterio de la encarnación. Donde el hombre se cierra a Dios, Dios se abre el camino con la colaboración de algunas personas escogidas. El nombre de el niño que nacería, Emmanuel, no es solamente un título real, es también y sobre todo una promesa. Promesa de que Dios no permanece lejano, ni siquiera de aquel malvado rey Acaz, ni siquiera de su pueblo descreído e idólatra. Dios va a estar con ellos, va a caminar con ellos. Los problemas y los sustos no los va a eliminar. Sin embargo, les asegura su compañía y por tanto su protección. En María esa promesa se hace carne. Dios no sólo está con nosotros, sino que está en medio de nosotros como uno más. Ojalá nosotros descubramos esa presencia y la fidelidad de Dios, incluso en medio de nuestras debilidades e infidelidades. El Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.